sometimes I still have nightmares of things that had happened. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Hoy conoceremos los casos más impactantes de padres biológicos y adoptivos malvados que aislaron y encerraron a sus propios hijos. It was life-changing. I've never seen anything like it. Charles Bethel IV y Monique Dillard Bethel. En el 2014, Charles Bethel V vivía con su padre, Bethel IV, y su madrastra, Monique Dillard Bethel, en Detroit, Michigan, cuando los adultos denunciaron su desaparición. Those 11 days were pretty troubling for everyone here in Metro Detroit and everyone across the country as this story captured national headlines. Durante 11 días el país estuvo pendiente de la historia y el padre fue entrevistado en vivo en el programa Nancy Grace. Sin embargo, durante la entrevista la presentadora dio la noticia de que su hijo había sido encontrado con vida. How could your son be alive in your basement? Oh, shit. I have no idea. El joven Charles, con signos de trauma, fue descubierto en el sótano de la casa familiar. En el 2015, Bethel IV y Dillard Bethel fueron arrestados y acusados. En el 2016, como parte de su acuerdo para evitar cargos más graves, Bethel IV se declaró culpable de delitos menores, recibió 18 meses de libertad condicional y perdió la custodia de Charles. Now, Smith said that Bethel was worn down, he was weary, and that had a lot to do with why he took the plea deal in this case. Dillard Bethel también aceptó un acuerdo, pero los detalles se mantuvieron en secreto. Louise Monnier. Nacida en el seno de una familia adinerada, Blanche Monnier era una mujer de alta sociedad en Poitiers, Francia. En 1876, a los 27 años, le dijo a su madre Louis que planeaba casarse con Victor Calmiel, lo cual no le gustó nada y encerró a su hija en el ático de la casa. En 1901, la policía recibió una carta anónima en la que decía que había alguien aislado en la casa de les Monnier. Cuando llegaron, se encontraron con una escena terrible. Blanche, que ya tenía 52 años, había vivido en condiciones inhumanas durante 25 años, por lo que ahora pesaba solo unos 25 kilos. 15 días después de su detención, Louise murió. El hermano de Blanche, Marcel, fue condenado por haberla encerrado, pero la sentencia fue revocada. Blanche tuvo muchos problemas durante el resto de su vida y falleció en 1913. Benjamin y Christina Caron. En el 2022, las autoridades llegaron a la casa de los Caron en Red Wing, Minnesota, tras recibir denuncias de que sus 4 hijos estaban en peligro. An anonymous tip led investigators to this blue one-story home on Skyline Drive in Red Wing last summer, and no one imagined what they would find. Cuando le preguntaron a Cristina por las acusaciones, les mostró a los agentes las jaulas en las que tenían encerrados a los niños, alegando que era por su seguridad. Sin embargo, la investigación arrojó que esto no era cierto, ya que la pareja sometía a los niños a castigos físicos. Cristina también afirmó que solo lo hacía por la noche, a pesar de que los agentes habían estado ahí en la mañana. Y la investigación reveló que los niños habían estado encerrados durante al menos 13 horas. En el 2024, como parte de un acuerdo con la fiscalía, Benjamin y Cristina se declararon culpables de sus delitos. Ambos fueron condenados a 4 años de prisión. Clark Wiley. En 1970, tras años de maltrato con Wiley fuera de casa, su esposa se reunió con un trabajador social para solicitar una nueva pensión por discapacidad y llevó consigo a su hija Jeannie. The girl reportedly was uttering infantile noises and still wearing diapers when a social worker discovered the case 2 weeks ago. Sin embargo, cuando este vio a la adolescente gravemente desnutrida, llamó a las autoridades. Wiley había controlado a la familia, los había aislado y agredido cada vez que hacían ruido. Había encerrado a Jeannie en una habitación e incluso la había atado a los muebles durante años. Completely restrained, she was forced to sit alone day after day and often through the night. She had little to look at and no one to talk to. Como consecuencia, sus habilidades sociales eran deficientes, por lo que estaba en un estado casi salvaje. En lugar de enfrentar el castigo, Wiley se quitó la vida. Jeannie fue objeto de numerosos estudios, lo que causó controversia, ya que fue acogida en muchos hogares temporales. In the fall of 74, NIMH stopped funding the Jeannie Project, citing a failure to collect data in a scientifically meaningful way. En el 2016, se supo que seguía bajo tutela del Estado.
La madre adoptiva, Jürgen Bartsch, tras la muerte de su madre, Bartsch fue recibida por una pareja en Velbert, Alemania, y luego adoptado finalmente en 1954. Pero su infancia fue terrible. Su madre adoptiva lo encarceló en un sótano oscuro. Además de aislarlo, estaba obsesionada con la limpieza, por lo que lo siguió bañando hasta bien entrada su adolescencia. Cuando Bartsch era un adolescente, comenzó a quitarles la vida a otros chicos. En 1966, su quinta víctima escapó y alertó a la policía. En 1967 fue condenado a cadena perpetua, que luego se convirtió en 10 años de detención juvenil, seguidos de tratamiento en un hospital psiquiátrico. Él mismo solicitó la castración para controlar sus impulsos violentos. Sin embargo, una complicación con la anestesia le costó la vida en 1976. Klara Mauerova. Cuando un hombre en Kujim, en la República Checa, instaló un monitor para su bebé para vigilar a su hija, se llevó una sorpresa. El dispositivo captó una señal de su vecina, Mauerova, que mostraba el impactante estado de sus hijos. Los hermanos estaban encerrados y sufrían terribles maltratos. Según se sabe, esto se debía a una secta en la que estaba involucrada su madre. Pero poco después de la llegada de las autoridades, Barbora Shkalova, que estaba involucrada, había desaparecido. Pronto se supo que la mujer de 33 años se encontraba en Noruega fingiendo ser una niña de 13 que iba al colegio. Había huido para evitar ser detenida, pero finalmente fue descubierta y repatriada. En el 2008, Mauerova fue condenada a 9 años de prisión y otros 5 miembros de la secta también fueron encarcelados. Marcus Wesson. Tras abandonar el ejército, Wesson se convirtió en un monstruo autoritario. With each passing minute, the story darkens. Se casó con una mujer y luego con su hija adolescente Elizabeth, con quien tuvo 10 hijos. Wesson era controlador y creía que Dios le hablaba, así que educó a los niños en casa con su retorcida versión del cristianismo, sometiéndolos a un trato horrible, ya que le impedía a Elizabeth criarlos. The lifestyle that was occurring in that household, where Marcus Wesson convinced his family that he was God, that Jesus was a vampire. Su propia hermana incluso les dejó 7 hijos sin saber las circunstancias. En 2004, después de que Wesson planeara mudarse a otra casa, familiares y la policía se acercaron a la propiedad de Fresno, California, y exigieron que les devolvieran a los niños. Sin embargo, cuando Wesson volvió a casa, ultimó a 9 familiares dentro y luego se entregó. En el 2005, fue condenado a muerte. Today, Marcus Wesson, who is now 77 years old, is continuing to serve his death sentence at San Quentin Rehabilitation Center after being convicted in 2005. Jeannie K. Whitefeather y Donald Lance. En el 2023, la policía llegó a una granja en Seasonville, Virginia Occidental, después de que alguien llamara preocupado por el bienestar de unos niños. It's a disturbing discovery, deputies say they made Monday night in the Seasonville area of Kanawha County. La propiedad le pertenecía a la familia blanca Whitefeather y Lance, que tenían 5 hijos negros adoptados. Cuando llegó la policía, encontró a 2 de los niños encerrados en un cobertizo al que la pareja había bautizado la Teenage Clubhouse, sin agua ni cuidados adecuados. Otro fue encontrado encerrado en el desván. Donald Lance and Jean Whitefeather arrived back at the home and were arrested on felony child neglect charges. Todos habían sido obligados a trabajar en la propiedad y los castigaban con frecuencia. En el 2025, Whitefeather y Lance fueron declarados culpables de varios cargos, entre ellos tráfico de personas y negligencia infantil. Whitefeather fue condenado a 215 años y Lance a 160. This was the first time in state history that human trafficking charges were ever brought on the state level. David y Louis Turpin. En el 2018, Jordan Turpin escapó de la casa de sus padres en Perris, California, y alertó a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo. What police found behind this closed door is beyond comprehension. Cuando llegaron los agentes, encontraron signos de maltrato y negligencia en los 13 niños, entre ellos uno encadenado a una cama y signos de restricciones recientes en otros. David y Louis los dejaban salir de vez en cuando, sobre todo cuando se trataba de viajes a Disneylandia. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estaban aislados. La pareja ocultaba del resto de su familia la oscura forma de criar a sus hijos con publicaciones felices en las redes sociales. En el 2019, tras declararse culpable de 14 cargos, fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, algo que es poco probable que consigan. And today, for the first time since their arrest, some of their children were in the courtroom to address their parents. They expressed their forgiveness.
¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora bien, vayamos al final. Joseph Fritzl. En el 2008, después de llevar a un niño con insuficiencia renal, la historia de Fritzl sobre el paradero de la madre despertó las sospechas del personal del hospital. Una semana más tarde, cuando llevó a Elizabeth, el hospital llamó a la policía, que los detuvo. What Elizabeth Fritzl revealed was that her father, Joseph, had kept her locked in a cellar for 24 years. Entonces la historia de Elizabeth salió a la luz. Era la hija de Fritzl y había estado cautiva en el sótano de su casa en Amstetten, Austria, desde 1984. Él le decía a todo el mundo que su hija había huido y se había unido a una secta. He was a cunning, meticulous man who planned his crime years in advance. Durante todo ese tiempo la sometió a un trato horrible y tuvo 7 hijos con ella. Fritzl se llevó a algunos a vivir arriba con su esposa, a quien convenció de que Elizabeth los había abandonado. En el 2009, tras cambiar su declaración a culpable tras el testimonio de Elizabeth, fue condenado a cadena perpetua. He potentially could be released from prison more quickly than he releases his daughter from this hellish downstairs. ¿Hay algún otro caso que hayamos olvidado en el que unos padres malvados hayan encerrado a sus hijos? Today's plea deal leaves him on probation for 18 months with no contact with the young Charlie until after that's over. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.